Bienvenidas a todas. ¿Qué tal? Me alegro mucho de que vengáis a la charla. El título de la charla es Nutriendo la conducta, emociones en cada bocado. Es un título que ya no esconde el concepto del que vamos a hablar, realmente. Bueno, la charla va a dar Laura Zurita, que es especialista en nutrición, que ahora después os la presentaré. Y simplemente quería deciros que, bueno, que nuestra intención en el AMPA pues, es dar herramientas útiles a los padres para que les ayude en la labor de crianza relacionado con sus hijos. Y por otra parte, antes de comenzar, me gustaría agradecer principalmente al colegio que nos ha habilitado este aula y nos ha dotado de recursos para poder desarrollar la charla sin problemas, al ayuntamiento que nos permite de la misma manera hacer la charla aquí en un colegio y porque también la charla está subvencionada a través del área de cultura del ayuntamiento. Y luego, por supuesto, a la AMPA que sigue apostando por este tipo de temáticas en las charlas de la AMPA. El tema que vamos a tratar, que Laura nos va a contar, es sobre nutrición, porque hasta ahora la nutrición siempre considerábamos todos que era algo fundamental en el desarrollo cognitivo, mental de sus hijos. Vale, eso está claro. Y queremos pasar a otro nivel un poco más detallado. Entonces, el siguiente nivel es entender la tecnología de nuestra nutrición y ver cómo se interrelaciona con diversos aspectos de nosotros, ¿no? Como puede ser las emociones, la parte mental, la parte física y cómo interactúa todo esto. Entonces, para ello tenemos a Laura Zurita, vente para acá, que es experta en nutrición y ha trabajado ya durante muchos años, cerca de 20 años, trabajando en su consulta propia, en otras instituciones, desarrollando proyectos de educación alimenticia y bueno, que mejor que ella que os cuente lo que hace, a qué se dedica y ya te dejo con la charla para que sigas con ella. Pues muchísimas gracias, Carlos, por la presentación. Gracias por los aquí presentes y los que estáis viéndolo pues desde vuestras casas. Así que, bueno, pues os doy la bienvenida y entramos en el tema, ¿no? Que, bueno, fue un reto muy bonito pues que me lo plantearon, ¿no? Desde el AMPA, porque, bueno, vamos a intentar ver la parte un poco pues más relacionada, porque hablamos últimamente mucho de emociones, o estamos viviendo otra etapa de la sociedad, pues con una vida que vamos a un ritmo muy frenético y quizá, bueno, pues la alimentación está teniendo algo que ver o el ritmo está teniendo algo que ver sobre nuestra manera de alimentarnos, ¿no? Entonces, pues vamos a ello. Bueno, me presento un poquito ya, un poco a nivel personal, profesional. Yo soy nutricionista, pues de las primeras jornadas ya llevo 20 años en el gremio. He trabajado, pues como ha dicho, pues hospitales, la Comunidad de Madrid, instituciones y proyectos de alimentación. Y bueno, y soy exalumna de Emilio Casado, eso también pues me alegra mucho de que me hayan invitado, pues porque para mí también es muy bonito volver aquí pues como profesional, ¿no? Para poder aportar a la comunidad educativa. Y por qué no decirlo, soy madre de dos, una hora de 13 en la adolescencia, una etapa nueva, y uno de 10, por tanto también al final como profesional, madre, pues relacionas mucho todos estos conceptos teóricos en la práctica y vas viviéndolo día a día. Entonces, bueno, también es importante esa manera que a veces podemos ayudaros, ¿no? Pues como profesionales y como padres. Ahora mismo trabajo en dos centros, bueno, en un centro sanitario que está en San Sebastián de los Reyes y es un centro de psicología en el cual han involucrado la nutrición, ¿no? O sea, que al final esto es importante, esos profesionales de la psicología veían que había algo, ¿no? Que tenían que trabajar y de eso vamos a hablar ahora. Y el año que viene, en 2025, pues tenemos otro nuevo centro propio que crearé de nutrición, pero no lo dejo solo, va a ser nutrición y psicología. O sea, para que veáis que esto al final nosotros tenemos que trabajar de la mano porque cada vez nos damos más cuenta de esta relación, ¿no? Vamos a empezar sobre todo en por qué comemos, ¿no? Al final comer es un acto fisiológico, ¿no? que nos produce porque necesitamos esa energía que todos sabemos para vivir, ¿no? El día a día. Y hay dos mecanismos muy importantes que necesito contaros porque
se activan, ¿no? Cuando tenemos dos tipos de hambres, que tenemos el hambre real o el hambre emocional. El hambre real pues es cuando nos da una bajada energética o hay un vacío en el estómago, al igual que nos hacíamos cuando está lleno, y bueno, pues se segregan determinadas hormonas y le dice al cerebro que tienes que comer, ¿no? Porque estás en bajada energética, pues como cuando se nos enciende el piloto del coche, donde está la reserva de gasolina. Ese es el hambre real y es bastante, bueno, pues se nota, ¿no? Pues va poquito a poco, nos va avisando, un poco como el coche, ¿no? Y el hambre emocional es ese hambre que suple esa necesidad también, ¿no? Porque tenemos necesidades fisiológicas, pero necesidades emocionales. Necesitamos tener necesidades de seguridad, de afecto, de felicidad, y eso también lo aporta la comida. Todo tiene su explicación. Al final, esta explicación van unidas esos dos tipos de hambre. ¿Por qué? Porque realmente cuando tenemos que supervivir, antiguamente, genéticamente, ¿no? Los prehistóricos eran cazadores-recolectores, que ahora veremos, pues tenían que, sobre todo, un gran esfuerzo en cazar. Si tú cazabas y comías, después de ese esfuerzo, bueno, pues podía aportar energía como a un coche, pero si no te aportaba nada, no me satisfacía y no me volvía a tener la necesidad de decir, voy a volver a hacerlo, ¿no? Entonces, al final se segregan ciertas sustancias para que nuestro cerebro diga, guau, esto que has hecho es la bomba, le da un premio, ¿no? Un premio, una sensación placentera para que tú lo vuelvas a hacer. Eso se llama el sistema de recompensa, ¿no? Pues como cuando nos dan un premio en el trabajo, o un salario, ¿no? Hemos hecho bien nuestro trabajo, nos dan un salario para poder volver a seguir trabajando, ¿no? Y eso se relaciona con el hambre emocional. Pero claro, las dos van unidas. Entonces tengo hambre real y hambre emocional. Cuando sacio mi hambre, produzco esas sensaciones, ¿no? Entonces, tenemos que tenerlas siempre un poco en cuenta a la hora de cómo va a ir desarrollándose. Bueno, pues según pues un psicólogo, Maslow, lo que decía es la pirámide de cómo se va desarrollando la conducta y el carácter de la persona, ¿no? Y se ve un poquito mal, ¿no? Pero abajo tenemos las necesidades fisiológicas, que es una de ellas el sueño y la alimentación, ¿no? Entonces, esa necesidad la necesitamos para empezar a aportar seguridad. Una vez que tiene la persona seguridad, crea un vínculo entre las personas, le crea también pues, valores de reconocimiento, de encontrarse dentro de esa sociedad, y a partir de ahí nos autorrealizamos. ¿Qué significa esto? Que la primera base la tenemos que cumplir, ¿no? Y la manera que tenemos de alimentarnos va a ir relacionando mucho esas modificaciones de carácter que vamos a tener. Por ejemplo, nosotros vamos a tener un carácter diferente a otras personas de otros continentes, de otros países, porque nuestra manera de comer nos está haciendo también pues, sociabilizar, desarrollarnos, estar más contentos, menos contentos, ¿no? Y va a reflejar nuestro carácter. Tenemos que hablar un poco por qué comemos como comemos, hablando un poco de historia, ¿no? Lo que os he dicho, al final nosotros los primeros homínidos se alimentaban básicamente, ¿no? Pues de fruta, verdura, pero empiezan a comer carne y médula ósea, ¿no? Entonces estos hacen que el cerebro empiece a crecer y el cerebro, bueno, se vuelva más grande. ¿Por qué? Porque comen proteínas y unas ciertas sustancias, unas grasas. Entonces esto nos hace empezar a evolucionar como seres humanos y diferenciándonos de los homínidos que estamos más cercanos, el tipo de alimentación. Empezamos a cocinar con fuego, empezamos a absorber más nutrientes, tenemos más crías, después empezamos a recolectar y aquí se produce algo súper importante porque nos empezamos a mover y vamos a encontrar alimentos en el agua, ¿no? Que son los peces. Curiosamente, los peces va a ser la principal fuente de omega 3, que vamos a hablar mucho a lo largo de la charla de ello, ¿no? Y ese omega 3 hace que ayude mucho más al desarrollo del aumento y el desarrollo cerebral, ¿no? Entonces tiene mucho que ver aquí el volumen craneal cuando empezamos a tomar este tipo de alimentos. Ya empezamos también a hacer agricultura, ganadería, empezamos a consumir muchos más carbohidratos y llega ya la industrialización, donde bueno, pues conseguimos esos excedentes de producción y conseguimos pues ya pues como el tope de coeficiente intelectual en nuestra población, en nuestros niños. Y en el punto que estamos ahora es, bueno, estamos viviendo un momento de globalización total,
tenemos muchísimos alimentos, entran alimentos nuevos, ultraprocesados, mucha más contaminación y empezamos a ver, bueno, pues que se desarrollan otras enfermedades y estamos creciendo más, son más altos niños, pero también tienen más obesidad, tienen más enfermedades, empiezan a tener enfermedades cardiovasculares y también empezamos a observar que hay ciertas alteraciones del comportamiento en los niños que pueden estar relacionadas con la manera de alimentarse que estamos viviendo nueva, ¿no? Bueno, pues hablando un poco, ¿no? Eso es un poco para ponerse en contexto y que luego vayamos entendiendo un poco los conceptos. Vamos al box, al de arriba, ¿no? El cerebro, ¿vale? El cerebro es al final el motor un poco del cuerpo, el que dirige, ¿no? El director, pero por tanto es el que más energía requiere, ¿vale? Más o menos en un adulto, un 20 o 25% de nuestro gasto lo está teniendo el cerebro, ¿verdad? Que en momentos que estamos, ya veremos, con menos sueño, que estamos durmiendo peor, que estamos más estresados, el cuerpo nos pide comer más, es posible porque el cerebro está consumiendo más. Pero fijaros en un niño, más o menos, puede variar en un recién nacido hasta un niño o un adolescente entre un 50 y 66%. En el niño de 4 años, un 66% de su energía la está consumiendo el cerebro, ¿vale? Es increíble, ¿no? Esto es un dato que nos va a hacer mucho que pensar. Y que consume preferentemente glucosa, ¿vale? Nosotros podemos obtener esa molécula a partir de muchos alimentos, pero los hidratos de carbono son los que principalmente lo aportan, ¿no? El cerebro duplica el tamaño, ¿vale? En el primer año de vida, hasta los 5 años, alcanzando el 90%. Por tanto, tengo que tener mucho conocimiento de qué tiene ese cerebro para, pues, aportarle las materias primas importantes, ¿no? ¿Cuál va a ser? Principalmente el cerebro está compuesto de grasa. Cerebro grasa, ¿no? Esto cuando comemos, ¿no? Al final también aprendemos, estos alimentos ya se han dejado de comer, pero la casquería, ¿no? Cuando comemos esa textura, esto es un poco así, pero que son datos que al final no se nos olvidan, ¿no? Principalmente es grasa y a lo largo de toda la infancia, pero muy importante de la adolescencia, al final estaremos aquí en primaria, pero nuestros niños rápidamente crecen en la adolescencia, o a lo mejor tenéis hermanos mayores en la adolescencia, se desarrollan muchísimas más conexiones neuronales y ahí necesitan mucho más porque se están creando nuevas conexiones, ¿vale? Para esto, ¿qué requerimos? Pues muchas vitaminas, minerales, fitoquímicos, y para que se produzca todo esto es importante que entendamos que el niño debe comer prácticamente de todo, no le tenemos que vetar, pero sí que le podemos ir moldeando en qué es mejor que vaya comiendo. ¿Por qué? Porque lo más importante es entender que la creación, el desarrollo, ¿vale?, cerebrovascular saludable de un niño es como un deportista de élite. Por eso lo vamos a intentar como visualizar así, vamos a aportarle todo y por eso, bueno, pues estamos escuchando esta charla porque somos pues los padres, ¿no?, los principales responsables. ¿De qué vamos a estar construido el cerebro? Pues de tres, las materias primas que le tenemos que dar para aportarle esa energía: carbohidratos, que va a tener la función principalmente energética, hemos dicho que el cerebro consume muchísima energía; las grasas, que nos va a hacer una función muy reguladora porque es la principal fuente que va a crear hormonas, ¿vale? Y también es el combustible de reserva. Y las proteínas, porque también van a producir pues esa estructura, ¿no?, esos ladrillos que ya todos sabemos. Los carbohidratos, porque son muy importantes en el niño, porque va a producir la glucosa famosa, que sería la pequeña molécula que nos va a dar energía para ese aporte, ¿vale? Y los absorbemos a diferentes velocidades. Los de absorción rápida, bien, los conocemos, pues los azúcares son chiquititos, pasan muy rápido al torrente sanguíneo, que es la fructosa, la lactosa y la sacarosa. ¿Cuánto tarda en darnos esa subida de energía? Entre 15 y 30 minutos. La de absorción media, los que son más complejos, ¿vale?, los complejos y los almidones, arroz, patata, maíz, ¿cuánto tardan? Más o menos de 1 a 2 horas. Y los de absorción lenta, que son de los que menos se habla, y bueno, ya estamos empezando a hablar más, que son los carbohidratos integrales o almidones resistentes, ¿vale? ¿Por qué son resistentes? Ahora os contaré, ¿vale? Lo que vamos a hacer es, pues, que cueste más metabolizarlo, porque al final lo van a metabolizar no en el estómago, sino en el intestino, pues ciertas bacterias que hoy van a ser muy protagonistas de esta formación, y lo van a metabolizar al final. ¿Cuánto suele tardar? Pues entre 2 y 6 horas, ¿vale?, en elevar la glucosa al final, ¿vale? Lo van a hacer las bacterias intestinales. Bueno, todos sabemos, ¿no?, que la glucosa es muy importante
Y lo que observamos también en los niños, o empezamos a darles mucho, bueno, intentamos aportarles azúcar o vemos esa preferencia, que el niño tiene una preferencia muy importante por el dulce, ¿verdad? Y una aversión por lo amargo. ¿Esto más o menos os ha pasado en vuestros hijos? ¿Sí? Bueno, pues tiene una explicación también fisiológica, porque aquí lo importante era que el ser humano sobreviviera, ¿no? Ante los mamuts, imaginaros, ¿no? Entonces, la selva, donde generalmente está ahí nuestra genética, no está en este entorno tan protegido. Entonces, el niño tenía que entender, el cerebro del bebé, que lo más importante era el dulce, porque era el alimento seguro, es el alimento de la madre, por preferir el que toma cuando en la primera infancia, que es la leche materna, es dulce, ¿no? Y sin embargo, tenía que tener una aversión fuerte hacia lo amargo, porque lo amargo podría ser venenoso. Entonces, una pequeña baya que fuera venenosa, pues se podía morir, ¿no? Entonces, inicialmente tenemos mucha preferencia al dulce, y si no hacemos nada y evoluciona la alimentación natural, el niño va dejando de tomar leche materna y va obteniendo alimentos complementarios, pues va aprendiendo nuevos sabores y va obteniendo esos nuevos sabores. Al no saturar, el azúcar es como un poco como la sal, si nosotros damos más, cada vez nota menos el dulzor y nos apetece tomar más, pero si vamos tomando menos, pues vamos un poco disminuyendo el consumo. Y eso es una curva natural, no sé si veis, el sabor dulce está, la preferencia está a tope y va bajando, y la curva del amargo va subiendo. ¿Qué pasa? Que lo que nosotros solemos producir, sobre todo en la sociedad actual, es que vamos aportando, ¿vale? Seguimos aportando mucho dulce en su alimentación. Entonces esa curva natural que se produce la rompemos, ¿vale? Porque estamos incidiendo en ella. Entonces va teniendo mucha preferencia al dulce y no tanto al amargo, ¿vale? Pero si nosotros no incidiéramos, esto es lo que sucede, ¿vale? ¿Por qué es muy importante, como os he dicho, esa sensación de cuando tomo algo dulce? Me produce mucho placer al cerebro, porque nos aporta energía. Entonces, contra más fácil y rápido vaya, boom, más boom da al cerebro, ¿no? Entonces, bueno, os voy a poner un pequeño vídeo así, ¿vale? Para que tampoco la charla se haga tan espesa, así divertido, bueno, pues para que se nos grabe un poco qué es lo que produce y lo que va a hacer emocionalmente al cerebro para cuando llega el azúcar. Dile a tu jefe que ya llegué, pues. Oye, respeta un poco, ¿cómo que barriga? Para ti soy señor estómago. Y lo que tú digas, pancita. Oiga, jefe, aquí hay un azúcar que dice que quiere hablar con usted. Sí, que pase, que pase. ¿Estás seguro, vos? Ya van varios. No te preocupes por eso y mándamelo. Ok, vos, usted es el boss. Oye, delgado, aquí te va otro azúcar y cuidado. Bueno, yo creo que bien. Ya lo tengo acá. Oye, para ser intestino delgado te ves gordito, mi rey. Mira quién habla de gordura, hombre. Levante los brazos, mire pa' Cuenca. Ajá. Ok, vos, aquí le va otro necio. ¡Uy, acá! ¡Ey, por fin! Ven, ponte a lo tuyo rápido, que no tenemos mucho tiempo. Ah, estamos ansiosos. ¿Qué va a querer? ¿Más corteza o más lóbulo frontal? Lóbulo, crack. Dale al lóbulo. Listo, jefe, aquí te va. Gózalo. Dopamina. Dame la felicidad. Dame la realidad. Llévame a un lugar más alto. Chacho, se acabó el tiempo. Ya está, güey, ven. Bueno, pues es un pequeño sketch, sobre todo para que se os quede grabado qué es lo que va a producir, ¿no? en ese cerebro, y que os cuento que al final es algo natural y es importante que se produzca esa dopamina, porque la glucosa puede llegar o de un azúcar simple o de una patata o de una proteína o de muchos alimentos, ¿no? Entonces al final esa sensación cerebral la tenemos que tener. ¿Qué sucede? Cuando nosotros tenemos determinadas emociones y las regulamos siempre con este tipo de aporte, ¿no? de dopamina muy directa a partir de ciertos alimentos, bueno, como lo tenemos aprendido, pues vamos a hacer bucle y puede convertirse en una alimentación pues emocional problemática, si siempre solucionamos un poco nuestros problemas con esto.
pero también lo podemos utilizar pues de manera coherente, bonita, ¿no? Pues por ejemplo en una etapa social como la Navidad, que hay más exceso de dulce, pues bueno, también es normal porque es de manera puntual, ¿no? O sea que bien gestionado, pues ningún problema, pero siempre sabiendo un poco por dónde va el sistema. Entonces diréis, pues si el azúcar es muy importante para el cerebro, le aporta, ¿no? Además es algo que generalmente a nuestra generación nos decían los papis, ¿no? Oye, cuando tengas objetas, azúcar, toma azúcar, que tienes que estudiar. Bien, pero ¿qué pasa cuando aportamos? Entonces, el problema diríamos, ¿por qué no aportar tanto azúcar directa para dar esta energía? Pues por más o menos esta explicación. Esto no deja de ser una montaña rusa, ¿vale? Si nosotros aportamos este azúcar que va muy directo al torrente sanguíneo, nuestro cuerpo, que está preparado para el equilibrio, nota que tiene mucho azúcar en la sangre. Mucho azúcar en la sangre puede ser peligroso, es tóxico, ¿vale? Podría, pues, producirse unos efectos negativos en nuestros órganos, en el riñón, ¿no? Por eso le pasa a los diabéticos, en los ojos. Entonces está diseñado para estar en equilibrio. ¿Qué va a hacer? Directamente mandar mucha insulina, que es la que guarda el azúcar, y lo va a guardar directamente pues en el hígado, en el músculo, va a utilizar un poco que la necesita, pero va a guardar la mayoría y rápidamente, porque dice, ostras, es una situación de emergencia. Cuando lo guarda, ¿qué va a pasar? Que se va a producir una hipoglucemia, una baja de azúcar reactiva, que llamamos nosotros, y eso lo va a notar nuestro cuerpo. ¿Qué sensaciones nos va a aportar cuando llega esa hipoglucemia como un diabético? Cansancio, irritabilidad, malestar y necesidad imperiosa de comer. ¿Bien? ¿Y qué vuelvo a hacer? Como yo recuerdo esa sensación que tiene el cerebro placentera y yo tengo esa sensación en el cuerpo, ¿qué voy a hacer directamente? Volver a comer. Entonces estamos en bajada y subida. Esto nos pasa bastante a los adultos y les pasa a los niños también. Y sobre todo tenemos que pensar en nuestros hijos. Hay personas que van a ser más sensibles a estas subidas y bajadas, depende en el momento de las personas y depende la sensibilidad de las personas, ¿vale? Hay momentos en nuestra vida, pues a lo mejor una adolescencia, una menopausia. En los niños no tanto, pero hay ciertos niños que son más sensibles a estos cambios. Si nosotros notamos que nuestro hijo está muy irritable, está con demasiada actividad, luego de bajón, podemos plantearnos si hacer una anamnesis de qué le he dado de comer a mi hijo, ¿vale? ¿Por qué está así? ¿Vale? Entonces a lo mejor tenemos que decir, bueno, pues voy a intentar regular un poco esa azúcar libre que le estoy dando para que no tenga estas reacciones tan abrumadoras, ¿no? Más o menos cuando viene un niño a lo mejor de un cumple, ¿lo notáis? ¿No habéis vivido cómo vienen? ¿Sí? ¿Vale? A lo mejor pues eso, por las tardes no se nos concentran bien, ya no se les puede pedir mucho más, ¿vale? Pues aparte del cansancio del día, puede tener que ver su alimentación. Entonces, bueno, para eso la Organización Mundial de la Salud, aparte de para evitar otras enfermedades, que esto ya estamos muy cansados de escucharlo, cardiovasculares, dice que hay una cantidad máxima de azúcar libre en nuestra alimentación, ¿vale? Que más o menos en un niño de, pues de unos 7, 10 años, la media, estaría más o menos en 23 gramos de azúcar. Pues vamos a hacer como un ejemplo, ¿vale? De un menú típico de un niño, si os parece, para ver cuánto azúcar le estamos dando. La Organización Mundial de la Salud es el gran mandamás de la salud. Por tanto, dice pocas cosas, pero las que dicen de verdad son súper sagradas y es por algo, ¿no? Entonces, vamos a más o menos a valorar cuántos son 23 gramos de azúcar, de azúcar tal cual, para entenderlo, al final una cosa gráfica, ¿vale? Tenemos 13, 27, ¿vale? Bueno, pues redondeando, 27 gramitos de azúcar, ¿vale? El azúcar generalmente lo podemos añadir, ¿vale? Lo podemos añadir a un bizcocho que lo haga casero, pero cuando añadiendo notamos más o menos qué azúcar. ¿Qué sucede? Que la industria alimentaria lo que va a hacer es añadir azúcar a los alimentos porque entiende y sabe perfectamente este mecanismo que os he contado para que repitan el consumo de ciertos alimentos. Entonces, es azúcar libre el que echan en los alimentos, pero no lo notamos casi, ¿no? Lo diluyen muchísimo, entonces vemos que está dulce, pero no sabemos qué cantidad de azúcar.
Para eso hay que darle la vuelta a los alimentos, ¿no? Que en estas otras charlas seguro que os han contado mucho. Valor por 100 gramos, tanto de azúcar. Bien, pues vamos a hacer un ejemplo de un menú típico. Este sería lo necesario y esto sería este menú de este niño que empieza desayunando un vaso de leche. ¿La leche tiene azúcar? Sí, pero es azúcar naturalmente presente. Todo lo que está dentro de la fruta, de la leche, aunque sea dulce, eso va a tardar mucho más en metabolizarse porque lleva fibra y va a ir despacio y va a dar la función energética en la curva que nosotros deseamos. El problema es el azúcar que nos añaden. Entonces os he puesto en rojo solo el azúcar añadido, no el que naturalmente tomamos, ¿vale? Hablando de azúcar añadido, pues un vasito con 2 cucharas de postre de colacao, de cacao soluble azucarado, ¿vale? Pues tendría unos 7 gramos de azúcar, ¿vale? Vale, pues esto ya lo tendría el cacao. Y unas galletitas tipo María, que no tienen mucho azúcar, tienen 9 gramos, ¿vale? Nos vamos a 18 gramos, ahí. Me lo podéis ir cantando si queréis. Venga. 6 galletas. A media mañana el niño se lleva unas paquetitos súper chulis de galletas, porque claro, es el día especial o le apetece, y tiene otros 8 gramos ese paquetín de galletas. Nos vamos, subimos y vamos ya a 27 gramos a las 11 de la mañana. Y un brick de zumo, porque al niño no le gusta mucho la fruta, entonces bueno, así como no toma fruta, pues que lleve un zumo que tiene vitaminas, ¿vale? Pero tiene azúcar, ¿vale? Tiene azúcar triturado, muy refinado, porque es el azúcar sin nada de pulpa, y ese zumito de brick tiene ni más ni menos que 22 gramos, así que de 27 y 22, pues nos vamos, si no sumo mal, 49, ¿no? Vale, pues esos son lo que parece que es imposible, ¿no? Que pensamos que no lo va a tener un zumo, 22 gramos. Luego vamos a comer lentejas, que tienen sus carbohidratos, que van lentos porque tienen fibra, su pechuga de pollo que tiene proteínas, con un poquito de tomate frito que tiene, bueno, 2 gramitos. Pues bueno, vamos a ponerle, porque generalmente a los niños les encanta echar tomate frito a todo, y fruta, que tiene azúcar, pero no pasa nada, ¿vale? Porque es la fruta, es la azúcar implícita. Vamos a merendar un batido de chocolate, que tiene unos 19 gramos de azúcar, ¿vale? Vale, 60. Y luego vamos a cenar unas barritas de pescado, porque no tolera mucho el pescado de otra manera, entonces las barritas parece que llevan pescado, pero lleva mucho rebozado y también lleva un poquito de azúcar, tiene unos 5 gramos, ¿vale? Y nos vamos a un poquito de ketchup también, porque si no está muy seco, y un yogur sanísimo sabor fresa. En ese yogur sabor fresa, que de fresa solo tiene sabor, pues le vamos a meter más o menos una cuchara, ¿vale? Cuando veáis de gramos, una cuchara, a ver si acierto, de unos 80 gramos, ¿vale? Entonces, bueno, pues nos hemos ido a, en total, de 88, alguno que me he dejado ahí por los gramitos de cada uno, en un menú normal de un niño habitual frente a lo que nos recomiendan, ¿vale? Entonces esto tiene unos efectos a nivel respuesta cerebral, ¿vale? Como os he comentado, y va a tener otras respuestas a nivel del segundo cerebro que os voy a presentar un poquito más adelante, ¿vale? Entonces, bueno, esta película nos la han contado mucho lo del azúcar, pero yo quería que lo vierais un poco más práctico, impone mucho, y entonces, para eso, yo aquí no me quedo en la charla, yo os voy a venir a dar consejos, ¿vale? Entonces, el NutriTip es que podemos hacer en algún momento, pues, de este curso, un azucarómetro, que sería esta tablita. Yo luego si queréis os paso pues un poco los recursos, y es pues una tablita que podemos hacer con el niño y durante una semana, ¿vale? Pues observar cuánto azúcar tienen los alimentos, que es mirando la etiqueta nutricional o acudiendo a páginas web que son muy interesantes, como sinazúcar.org, que nos representa cuántos terrones de azúcar, que cada terrón son 5 gramos de azúcar tienen ciertos alimentos, y vamos a ir con el niño pues tachando cuántos cuadraditos he tomado de azúcar en este día. Estoy en la zona verde, es que lo estamos haciendo fenomenal, y si no, para ser conscientes,
esto no es una cuestión, ¿vale? Pero siendo conscientes sí que voy a ir modelando un poco la alimentación de mi hijo, ¿no? Entonces, bueno, y luego pactar al final, pues mi premio por no tomar más de 24 gramos de azúcar al día será ¿no? Pues podemos premiar con una experiencia, con un juego, con algo que no sea alimentario. ¿Qué consejos os puedo dar yo para reducir el azúcar? Pues sobre todo que endulcéis de manera natural. Tenemos la canela, tenemos los dátiles, tenemos al plátano, al coco rallado. Ofrecerle siempre al niño que tenga hambre y desde muy pequeño como el mejor aperitivo la fruta, ¿vale? No esperar a dársela de postre, pensar que el volumen del estómago del niño es muy pequeñito, cuando llegan al postre no quieren postre, entonces hay que ofrecérsela cuando tienen hambre. Le recojo del cole, voy a esperar a la merienda, pues yo, por ejemplo, le llevaba a la guardia siempre el plátano o la fruta, se la llevaba en el coche. ¿Por qué? Porque ahí están caninos. Cuando llegan a casa tienen más diversidad de alimentos. Si tú cuando tiene hambre solo le ofreces una cosa, ¿vale? Pues lo va a ir aceptando mucho mejor. La fruta debe ser de temporada y mucho mejor de mercado, ¿vale? ¿Por qué? Porque está en su punto. Cuando compramos esa fruta de supermercado que no la venden, que no está madura, está dura, ¿vale? Y no está en su momento, entonces no va a estar tan rica. La leche mucho mejor entera para los niños, porque esa entera va a tener más sabor, no va a necesitar aportar tantas cosas. A un niño no deberíamos darle por general unas leches desnatadas y le podríamos echar cacao 100% desgrasado, 100% natural. Ese cacao hay que echar muy poquito y además vamos a ver que tiene mucho magnesio, que es muy importante. Batidos de frutas que los podemos hacer naturales, yogures con trocitos de fruta y cereales sin azúcar, como los copos de maíz de toda la vida, copos de avena, los podemos cocer, los podemos endulzar con fruta, canela y frutos secos y hacer, por ejemplo, versiones dulces de esa crema de cacao que le encanta tanto a los niños, ¿no? Entonces, también mermeladas de eso. Ahora es que os voy a dar esa receta, así que me voy a ir rápido para no. ¿Qué puedo hacer para evitar la aversión a lo amargo? Pues sobre todo hay que ir poniendo cantidades muy poquito a poco. A los niños no hay que agobiarles con que coman mucha verdura ni mucha fruta, porque tampoco la verdura ni la fruta aporta tanta energía. Lo importante es que lo ofrezcamos y que vaya poquito a poco comiendo, ¿vale? Pero ya llegará a comer más. Lo importante es que esté presente, no la cantidad, ¿vale? Nos dicen que más o menos hay que esperar unas 8 a 20 veces, ¿vale? Decimos los nutricionistas, por experiencia, para que un niño acepte un nuevo alimento, ¿vale? Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Darle 20 veces, ponerse el brócoli? No, eres tú el que te lo tienes que comer 20 veces para que el niño esté viéndotelo comer y alguna de esas 20 veces diga, anda mamá, me voy a comer un trozo, ¿vale? Entonces nosotros tenemos que dar el ejemplo y írselo poniendo, írselo ofreciendo, ¿vale? No desistir, por favor. Acaba teniendo el éxito, ¿vale? Y aprenden por imitación, poner muy pequeñas cantidades, lo que os he comentado, priorizar la introducción de alimentos que no sean tan verdes, ¿vale? Naranja, amarillo, ¿vale? Más verduras de otros colores que no sea solo verde, ¿vale? Sino ir a que apetezca, ¿no? Y evitar sobrecocinar ciertas verduras, ¿vale? Si ponemos las verduras muy pasadas, generan ciertos olores que son muy molestos, por ejemplo, la coliflor, el brócoli, tienen unos olores muy molestos. Si nosotros lo cocemos menos, aporta más sabor, más textura y más color, tienen colores más bonitos, apetece mucho más comérselo. Rehogaditos, no dárselos sosos, ¿vale? Y sazonarlo con queso, con alguna salsa para darle un poquito de gracia. Y aquí las recetas, ¿vale? Yo quiero que os vayáis sobre todo con consejos prácticos. Entonces, si hemos dicho que no vamos a endulzar con azúcar, ¿qué opción tengo para hacer un bizcocho? Podemos ir rebajando azúcar poco a poco de las recetas y podemos ir añadiendo esto. Por ejemplo, pasta de dulce de dátiles. Se hace con 180 gramos de dátiles, agua hirviendo, lo batimos y lo guardamos en la nevera, ¿vale? Así que lo podemos tener para endulzar yogures, para endulzar mermeladas, para hacer tostadas, para hacer bizcochos. Así que esto se llama pasta de dátiles, no sé si la habéis practicado alguno, ¿la conocíais? Pues Ana, pues os invito para crear, se crea pues como una especie de mermelada súper dulce para ir metiéndolo sobre todo en esos cocinados. Y la nocilla casera sin azúcar, ¿vale? Esto se hace simplemente con avellanas tostadas o vamos a tener crema de avellanas que se compra tal cual o crema de cacahuete que está muy de moda, también se puede hacer. Unas cucharaditas de cacao en polvo, un poquito de la pasta de dátil y la leche. Lo mezclamos, lo batimos y nos lo dejamos
reposar, ¿vale? O sea que ahí lo tenemos y eso dura más o menos pues 1 o 2 semanas, en la nevera dura más, ¿vale? Si dura, que normalmente no dura porque les gusta mucho. Normalmente la que están vendiendo no, ¿vale? Al principio, los primeros años, la que se veía con azúcar, pero aún así habría que mirar la etiqueta para ver si lleva azúcares, ¿vale? Generalmente ya la mayoría de los supermercados, las que encontramos son sin azúcar, pero buena pregunta porque siempre habría que mirarla, ¿vale? La mermelada express, ¿vale? ¿Cómo se hace la mermelada sin azúcar? Pues tiene un truquín. Cogemos frutos rojos, por ejemplo, o mango, que queda muy buena con mango, un poquito de canela, un poquito de jengibre, que yo a los niños pues no se lo echaría de momento, ¿vale? Para un poquito de naranja y la pasta de dátiles y la chía. Se meten las frutas en el microondas simplemente 5 minutos, se añade, se aplasta un poquito la fruta y se añade la cuchara de chía. Lo vamos removiendo, lo dejamos enfriar 8 horas en la nevera y tenemos una mermelada. Sin azúcar, azúcar naturalmente presente en la fruta, azúcar que va a subir poco a poco porque no va a producir ese subidón, porque tiene otros nutrientes, otras vitaminas y tiene fibra, ¿vale? Que la fibra va a hacer enlentecer la absorción del azúcar y nos va a ir dando mejor energía. ¿Y las proteínas por qué son importantes para el cerebro? El tercer macronutriente, porque son los tabiques que crean, ¿no? esos ladrillos que sería el cerebro, y va sobre todo a reparar esas neuronas, el cerebro, y va a producir hormonas y sustancias neurotransmisoras tan importantes como la serotonina, que se produce a partir del triptófano. El triptófano es, para que os hagáis la idea, ¿no? Al final esto es como un collar de perlas, una proteína, y el triptófano sería un aminoácido. Entonces, todas las cosas que tengan triptófano nos va a ayudar a desarrollar sobre todo la serotonina, ¿vale? A nivel de alimentación, ¿vale? Vamos a ver que la serotonina la podemos producir nosotros también a nivel interno y os explicaré cómo. Entonces, más o menos, ¿cuánta proteína tenemos que tomar? Un niño, pues bueno, más o menos unos 13 gramos de proteínas al día, y tenemos 2 tipos de proteína. Tenemos un poquito la proteína vegetal y la animal. Las dos son muy buenas para los niños, ¿vale? La proteína vegetal va a aportar otras cosas, pero tenemos que consumir de las dos, ¿vale? ¿Y cómo es la alimentación de proteínas en nuestros niños? Pues también está por encima de lo recomendable, ¿vale? Así que de esto casi que os diría que no os tenéis que preocupar, solo que la proteína que deis pues sea de la mejor fuente posible para que no lleve pues muchas grasas y cosas, pero de esto no tenemos que preocuparnos. Lo que sí que nos tenemos que preocupar es de no darles mucho, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el truco? ¿Vale? La palma de la mano, tanto para los niños como para los adultos. Fijaros, la cantidad de proteínas que sería suficiente para un niño es esta cantidad. ¿Y por qué os comento esto? Porque a continuación hablaremos de, a veces le damos como mucha importancia, nos agobia mucho si el niño está comiendo mucho, si el niño está comiendo poco, sobre todo si el niño está comiendo poco. Y a veces pensamos que se ha comido un filetito así y no le alabamos, no le decimos que está muy bien, que lo está haciendo muy bien, sino tienes que comer más. Y claro, el niño se agobia porque no es su cantidad apropiada, ¿vale? Entonces, saber vosotros sobre todo estar tranquilo que comiendo un poco así de proteína por cada comida estaría cubriendo lo suficiente, ¿vale? ¿Verdad? Parece que está un poco alejado de la realidad de lo que consumimos y estamos preocupados, estamos invirtiendo mucho tiempo en cocinar, mucho tiempo en cómetelo, porque el niño come muy despacio, porque le cuesta, la proteína le cuesta comerla generalmente al niño porque hay que cortarla y económicamente cuesta y sosteniblemente al planeta también le cuesta. Entonces es muy importante que sepáis la cantidad de proteínas que tiene que consumir. Pero tiene que consumirlas porque es muy importante, porque el triptófano es ese aminoácido esencial, ¿vale? Esencial significa que nosotros no lo producimos, ¿vale? Sino que lo tenemos que adquirir de fuera, que es crucial para la producción de serotonina, serotonina igual a felicidad, hormona de la felicidad, hormona del bienestar. Y es la hormona principal, también es el principal productor de melatonina. Melatonina es el inductor del sueño, ¿vale? Entonces, si yo no tengo suficiente melatonina, puedo tener problemas de sueño, ¿vale? Entonces es una mezcla brutal. Consumir triptófano, por tanto, es muy importante y saber en qué alimentos se encuentra también. El triptófano, para convertirse en serotonina, necesita magnesio y vitamina B6, que hablaremos, ¿vale? Pero ahora estamos en triptófano, ¿vale? Entonces, ¿qué lo va a tener el triptófano? Lo va a tener principalmente el plátano, el cacao, fijaros qué suerte, le encantan los niños, si lo hacemos bien, ¿vale? Las legumbres, los lácteos, el pescado, los huevos, ¿vale?
y los frutos secos. Todo eso tiene triptófano. Y la carne de pollo, perdona, que se veía un poquito mal y no lo he puesto, ¿vale? Entonces es bastante fácil de adquirir, pero tenerlo en cuenta. Las grasas, como os he comentado, es muy importante función energética. ¿Y por qué es entonces importante para ese cerebro del niño? Porque comiendo, el niño tiene un estómago muy pequeño. Si le aportamos grasas, vamos a aportarle la energía suficiente para producir. Bien, entonces sobre todo niños inapetentes es muy importante meterles bien de aceite, meterles bien de grasa, y un niño que no tenga problemas no darle nada desnatado, porque no sería conveniente. Las grasas tienen su función, ¿vale? Retrasa el vaciado, por tanto hace que también ese subidón de azúcar se produzca más lento, ¿vale? Es una energía muy densa y la necesita, ¿vale? Para eso. Sobre todo el cerebro se compone de grasa, pero no de cualquier grasa, de grasa tipo DHA, que es la que está en los omega 3, y no en cualquier omega 3, el omega 3 es muy famoso porque lo tienen las nueces, pero sobre todo es el omega 3 del pescado. Pescado no todo, ¿vale? Todo tiene omega 3, pero tiene muchísimo el pescado azul, que quizás es lo que le cuesta un poquito a los niños, entonces hay que incidir, Hay que incidir. Las mamás embarazadas durante el embarazo, ya no hablamos porque ya hemos pasado esa etapa, pero la podéis volver a pasar o la habéis pasado hace poquito, es donde boom, imaginaros, ¿no? El cerebro es el máximo. Entonces ahí las embarazadas es muy importante que tomen pescado azul o se suplementen, ¿vale? Y a los niños, pues con un consumo normal estamos aportándole lo suficiente de omega 3. ¿Vale? Entonces se ha visto, lo muy importante es que una ingesta deficiente de omega 3 se relaciona con desarrollo cognitivo deficiente, con déficit de atención e hiperactividad y con comportamientos depresivos en adolescentes y adultos, ¿vale? Sí. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Tienen las mismas propiedades nutricionales el pescado congelado que no congelado, ¿vale? Y estamos asegurándonos que no tenga un parásito, que es el anisakis. Así que podéis estar súper tranquilos, consumir pescado congelado. ¿Y cuál es la cantidad aproximada de pescado que tienes que tomar? Lo mismo, ¿no? Lo mismo, ¿vale? Hablamos más de carne en la palma de la mano y lo ideal es que sería pescado azul, también esta parte, y pescado blanco todo. De su manita, recordarlo, ¿vale? De su manita. Fijaros una manita de un niño de 2 años, de 4 años, ¿vale? O sea, para que veáis que con qué poquito podemos hacer tanto, ¿vale? Que ese es el mensaje de hoy en ciertos alimentos. ¿Y el aceite de oliva ese también? Muy bien, buena pregunta porque ahí vamos. Todo es omega 3, ¿vale? Estaría, y es omega 9, el aceite de oliva tiene una mezcla de ácidos grasos bastante interesante. Resulta que nosotros, los adultos, normalmente se ha visto que solo para este efecto, ¿vale? Neurológico, que el que estamos centrando ahí, se necesita este tipo de ácido graso, el DHA, ¿vale? Pero, y es esencial, pero sí que se ha observado como en ciertas poblaciones, es muy curioso, como embarazadas y adolescentes, pueden incluso obtener este DHA a partir de otro ácido graso, que es el linoleico, que está en nueces, en semillas, en aceites, ¿vale? Y también lo tiene el aceite de oliva. O sea que esto sí que es importante saber que incluso pues en ciertas edades ya dando también frutos secos estamos aportando este beneficio cerebro saludable de ese alimento, ¿vale? Los peques es fundamental y parte de ahí, del pescado azul, ¿vale? El pescado blanco también tiene, pero lo tiene fundamentalmente el azul. Lo podemos obtener, bueno, pues tanto en pescado azul y también en algas, ¿vale? Pues para población que sea vegetariana, ¿vale? Pues también tener una fuente curiosa de DHA. Entonces, también, bueno, pues ya estabais pensando, Dios mío, ¿cómo le doy yo pescado azul a mi hijo? Pues para eso os he traído una receta que os propongo, una receta que le encanta a los niños, pues un poco adaptada. Vamos a hacer huevos rellenos con guacamole y salmón. Esta receta os la estoy poniendo, ¿no? Con la idea de cómo aporto triptófano con el huevo, ¿bien? Y cómo aporto DHA, pues lo aporto con una latita, por ejemplo, de salmón natural. Yo sé que a veces os da como mucha cosa ahí las espinas en los niños, o sea, lo podéis hacer con el salmón fresco o fresco congelado, pero también tenemos opciones de pescado de lata, ¿vale? No es a lo mejor mi primera opción como pescado porque está en lata, porque la lata, bueno, ya si nos ponemos finos puede tener metal, no sé qué, no sé cuántos, pero
puede ser una buena opción para hacer esto, ¿vale? En vez de utilizar tanto atún, porque el atún tiene los mercurio, ¿no? ¿Os acordáis con el embarazo? Que hay que tener mucho cuidado con ciertos metales pesados que tienen los pescados azules grandes, ¿vale? Entonces vamos a priorizar en los niños, igual que cuando estábamos embarazadas, pescado azul pequeño. Podemos hablar del salmón, podemos hablar del bonito, ¿vale? En vez del atún, que es muy grande, el bonito es más pequeño, intentar comprar bonito, la sardina, ¿vale? Podemos hacer paté de sardina también, que sería muy fácil, Filadelfia y sardinas lo podemos triturar, y esta opción pues sería pues con aguacate, salmón, unas gotitas de zumo de limón y vamos a rellenar esos huevos. ¿Que la cosa verde no funciona? Todavía no está funcionando, pues le echamos tomate, ¿vale? Intentamos echar un tomate que no tenga azúcares añadidos, tomate triturado, ¿vale? Un tomate casero y ya está. Entonces va a tomar el color rojo, ¿vale? Del huevo relleno de toda la vida. Bueno, pues esa receta os la dejo. Ya hemos hablado de grandes nutrientes, pero también tienen protagonismo en los pequeños nutrientes en esto. Bien, ¿quién es el protagonista? El magnesio. Además está súper de moda el magnesio. ¿Vale para todo? Pues sí, vale para mucho, ¿vale? Entonces el magnesio hemos visto que cuando falta hace que se desregulen los neurotransmisores, ¿no? Que son los que mandan ¿cómo se manda? Esto sería un poco como el sobre de la información, ¿no? ¿Cómo se manda? El sobre de la información es el neurotransmisor, ¿no? Cuando mandábamos correos ordinarios. Entonces, son dos, la dopamina y la serotonina. La dopamina controla mucho los niveles de atención en nuestros hijos. Bien, entonces una falta de magnesio puede ser un síntoma compatible pues, con un síndrome de hiperactividad, pero a lo mejor antes de diagnosticarlo, si tengo preocupación con mi hijo, pues tengo que valorar si su alimentación tiene suficiente magnesio, ¿vale? Conociendo cómo come mi hijo. Y la serotonina regula los niveles de ánimo, como hemos dicho. Por tanto, un niño con irritabilidad, ansiedad, impulsividad, también tenemos que valorar si está comiendo bien o si le puedo suplementar un poquito más con este nutriente. ¿Dónde está el magnesio? Pues fijaros, otra vez en el plátano, otra vez en el cacao, otra vez salen los frutos secos y las legumbres, así como las verduras de hoja verde y el aguacate y las semillas. ¿Bien? Todos esos nutrientes, fijaros, ese nutriente lo tienen esos alimentos. Y otro nutriente sería el hierro. El hierro es muy importante en el proceso de la mielinización, que esto es cuando formamos neuronas, es como en la capa que rodea la neurona, es como el cable, ¿no? La neurona, y sería la capa de plástico. Entonces, el hierro es importante en este proceso, ¿vale? Es muy importante también en aportar oxígeno, que eso lo sabéis más, ¿no? Porque al final una persona con anemia se encuentra cansada porque no le llega oxígeno, pero también es importante a nivel cerebral, ¿no? Entonces, esto se produce un subidón muy importante en la adolescencia, por eso de que están haciendo nuevas conexiones no solo sociales, sino que también está en un momento de supercrecimiento. Y también os tengo que decir que no hay que preocuparse mucho por este nutriente en nuestra sociedad. Es muy raro que tengamos problemas de esto porque consumimos una carne, pues entonces como está en la carne principalmente y tal. Si yo observo que mi hijo tiene un déficit de hierro en una analítica, que está cansado, bueno, primero valora la alimentación, pero también hay que buscar causas subyacentes como por ejemplo una celiaquía, ¿vale? Sería un síntoma posible de una celiaquía y ya tenemos que, además los niños celíacos también empiezan a cursar con mucha irritabilidad, ¿vale? Entonces también cuando mi hijo está muy irritable, miro qué tal está su alimentación y si todo va bien, hago analíticas y si algo anda mal, pues también ahí vamos a empezar ahora a hablar del sistema digestivo y de las intolerancias y de por qué no cogemos ciertos nutrientes y la celiaquía es uno de ellos. ¿Dónde está el hierro? Pues principalmente el hierro absorbible está en el de origen animal, que está en el huevo, está en las carnes, principalmente en las vísceras, y tenemos el de origen vegetal, que está pues en las legumbres, en el humus, que lo podéis, las lentejas, el brócoli, la espinaca, pero este es de poquita absorción, entonces tampoco podéis contar mucho con él, pero son alimentos muy interesantes, pero no por su valor en hierro. Consejo, merienda, ¿vale? Esta para mí es mi merienda favorita que le puedo aportar a mis hijos, ¿no? Que mejor, lo intentamos a darle lo mejor, pues esta sería la de mi hijo pequeño,
que es más delgadito, más nervioso, ¿vale? Pues esta es la que le doy y sería una merienda a base de un batido de plátano, cacao y almendras, ¿vale? ¿Por qué he puesto la almendra? Porque tiene mucho hierro, pero puede ser almendras, puede ser crema de cacahuete. Yo generalmente por comodidad lo hago con crema de cacahuete. 100 mililitros de leche entera con medio plátano, una cucharadita de cacao en polvo y harina de almendras o crema de cacahuete. Batimos y no sé si estáis viendo arriba, que no os lo estoy comentando, yo creo que no llegáis. A lo mejor luego cuando volváis a repasar la charla, porque va a estar colgada en la web de Lampa, son 5 minutos. Entre coger un brick y hacerme un batido, cuestión de 5 minutos, y puedo aportar tantas cosas. Y no es importante lo que aportamos, de verdad, es importante lo que dejamos de aportar, ¿vale? ¿Os acordáis de esa imagen con ese azúcar, con ese batido de chocolate que tenía 18 gramos de azúcar y no tenía todas estas cosas por detrás? O sea, no solo es lo que aportamos, sino cuando dejamos de tomar, hacemos alimentos naturales, ya aportamos cosas, pero dejamos de aportar muchas otras cosas, ¿vale? Y eso también nos tenemos que quedar con ese mensaje. ¿Y cuando son alérgicos a los frutos secos? Pues cuando son alérgicos, semillas, quizá. La semilla que no da alergia, ¿vale? Sería, por ejemplo, la semilla de sésamo, de chía. Todas esas semillas, pensar que de ahí brota, ¿no? Al final, una planta está llena de nutrientes. Entonces, al final, cualquier nutriente que te diga, ¿dónde va a estar? En las semillas, en las legumbres, ¿vale? Entonces, para meterlo a los batidos, las semillas, porque va a ir triturado y el niño no lo va a notar. Yo lo sustituiría por semillas, ¿vale? Y si algún fruto seco tolera, que no sé si es el caso, ¿alguno tolera? Exacto, exacto. Pues irnos a ese fruto seco que tolera, por eso iba, porque generalmente hay alguno que sí se tolera. Y la vitamina B12 es una pieza clave también en el desarrollo y en la función cognitiva, y si hay carencias sí que se ha visto problemas muy graves de problemas neurológicos, ¿vale? Solo se encuentra en productos animales, y esto os lo he puesto porque es muy importante, y porque es muy importante también conocerlo, sobre todo para la población vegetariana, ¿vale? Siempre, bueno, pues esta tendencia va a un aumento porque estamos desarrollándonos como sociedad, también medioambientalmente, entonces cada vez hay más población que toma esa opción de alimentación como su elección. Entonces, en los niños es muy sensible, por tanto hay que hacerlo muy bien esa alimentación, y si la hacemos, que la suplementamos. Y en esta vitamina hay que suplementarla sí o sí si somos vegetarianos. No se puede tomar de otra manera más que suplementada, ¿vale? Porque está en los orígenes animales y luego el ácido fólico. El ácido fólico nos suena muchísimo por el embarazo, pero también a la vez en el desarrollo del niño forma otra vez la dopamina, noradrenalina y estas cosas, ¿no? Entonces esta bajada de ácido fólico genera también más riesgo de depresión y ansiedad. ¿Y dónde está el ácido fólico? Pues en alimentos que habitualmente no toman tanto los niños, por eso os lo comento. Está sobre todo en las verduras de hoja verde. Se vuelve a repetir la fruta como el plátano, la naranja, el brócoli. ¿Vale? Entonces, ¿cómo englobo todo esto? Y dices, bueno, al final ya me está contando al práctico. Práctico, ¿qué debemos hacerlo? Pues que el niño coma de todo, ¿vale? Sobre todo alimentos naturales, intentar ir priorizando estos alimentos que os he dicho y meterlo en este método que ya conoceréis, que es el plato de Harvard, el método plato, ¿sí os suena? Entonces, en el que dice la mitad del plato tiene que ser verdura, un poquito de carbohidrato, un poquito de proteína. Y claro, esto lo vemos alejadísimo de la realidad, ¿no? Que el niño se come medio plato de verdura aquí. ¿Algún presente que me pueda contestar? Bien, pues como os he dicho, como nutricionista, relajaros y darle presencia. Eso es lo importante para que llegue a esto. Entonces yo os propongo esto, ¿vale? Una evolución del plato, ¿vale? Que no nos vendan tanto este sistema, sino que nos vendan esto, en el cual siempre haya algo presente de verdura, tenga bastante carbohidrato, son niños muy energéticos, si le damos el carbohidrato idóneo, una pasta, que de vez en cuando, o principalmente ahora hablamos de lo integral, vaya siendo integral, y le aportemos suficiente proteína, lo estamos haciendo bien, ¿vale? Ir en esa línea, trabajar en esa línea, ¿vale? Ya está, ¿vale? Empezar poquito a poco. Ideas de cenas, pues bueno, aquí, ¿vale? Os presento el lunes un salmón con judías verdes, un cuscús, el martes una pasta salteada con verduras, pimiento, de colores para darle más atractividad, y pavo, el pavo tiene mucho triptófano. El miércoles una tortillita de patata con calabacín para meterle un poco la verdura ahí que no se note tanto, y un poquito de tomatito, ¿vale? Un pescado tipo merluza con patata y verduras.
y el viernes unos fingers de pavo con hummus, que el hummus va a aportar pues mucha fibra, triptófano, hierro y unas verduritas para dipear, ¿vale? Esto lo está sacado de lo que es también os daré los recursos del método plato de Nutriplato en Nestlé, que está todo colgado en una web y que también os envían ese plato a casa y está fantástico. Cuando tengo un niño inapetente, ¿qué es importante? Pues que sobre todo valoremos que si mi hijo está enfermo, ¿vale? No forzar a comer, ¿bien? Entonces lo primero es, mi hijo está enfermo, vamos a lo mejor valorar con un pediatra o está mal físicamente o está mal emocionalmente, ¿bien? Entonces a lo mejor cuando no estoy mal emocionalmente se nos cierra el estómago, ¿vale? Entonces valorar esta situación e intentarla un poco solucionar vía pediatra, vía observarle y conocer al niño, ¿no? Que esto es lo que hacemos. Y luego, ¿qué podemos ir haciendo? Ya cuando, pues ir dando de manera gradual pequeñas cantidades, como os he dicho, muy poquito a poco. No le premiéis con comida, a los niños no se les debe premiar con comida, porque aprenden que si el premio es comida, pues luego voy a querer más comida y a querer más comida y rompo ese ciclo de manera natural. La comida es una necesidad fisiológica que puntualmente me va a aportar algo emocional, pero no lo tengo que tomar el puntual que sea habitual, porque al final si no se nos convierte en este círculo, ¿vale? Intentar darle poquito a poco muchas comidas, 5 comidas al día, y si no come en una comida principal, como puede ser un desayuno, una comida, una cena, relajarnos y pensar que no pasa nada, que tendrás otra oportunidad en la siguiente comida, ¿vale? En vez de cambiarle y darle otra cosa de comer. Si el niño no quiere comer esa comida, ya comerá en la siguiente, ¿vale? Esos pensamientos, de verdad, inculcarlo mucho, no pasa nada, no comes ahora, ya lo comerás. ¿Hay que volverle a ofrecer lo mismo? Nunca, ¿vale? Se le deja y no has comido, no pasa nada, la siguiente se le ofrece pues otra cosa que toque. Prescindir de alimentos poco nutritivos, esto queda muy fácil pero en la práctica, pero es muy difícil, muy fácil en la teoría, pero es muy difícil en la práctica. Al final el niño pues quiere los alimentos que quiere. ¿Por qué? Porque si es inapetente sabe que en poco volumen le va a aportar un subidón y con eso se siente cómodo y es fácil. El niño puede ser inapetente, pues sea muy activo, hiperactivo, tenga algún problema, ¿no? También. Pero eso es la rueda del hámster. Hacer actividad física, ¿por qué? Porque le va a aportar bienestar emocional, más serotonina, si estoy más contento, comeré un poquito más, ¿vale? Y alimentos más nutritivos. Si es inapetente, pues tengo que reforzar con aceite, tengo que reforzar con huevo, tengo que reforzar con leche en polvo, ¿vale? Con almendras. Y lo que es muy importante es comer en familia, ni antes ni después. Los niños no deben comer a las 7 o a las 8 de la tarde y el padre a las 10. Pues tendremos que adaptarnos y llegar a un ten con ten de cenar una hora prudente, pero cenar todos juntos, porque es muy importante el trabajar. Y es muy importante darle a la comida el valor que tiene, que es de acompañamiento, de aporte, pero no es el centro de atención. Cuando el niño come solo por comer, pues come por comer, a comer, pero si yo estoy comiendo y estoy hablando, estoy viendo qué tal el día, le estoy preguntando, no está centrándose la atención en la comida, ¿vale? Entonces irá comiendo pues de manera más natural. Por eso decimos que es muy importante que comáis en familia y darles un tiempo máximo. Esto también es importante. Un niño inapetente tiene que comer más o menos entre 20 y 30 minutos, cualquier persona. Si nosotros porque coma le dejamos 40, 50, pues esto se convierte en un trauma, tanto para ellos como para nosotros. Entonces, tienes este tiempo para comer, lo que hayas comido lo has comido, no pasa nada, luego la siguiente pues ya reforzaremos con otra cosa. Sí. Necesita hora y media, hora larguísima, porque es que tiene que ir despacio. Y yo no le quiero quitar la comida porque él es delgadito, la comida sí. No es su hobby, porque entonces digo, ¿cómo le voy a quitar la comida sin que vaya a terminar? Pues mira, sobre todo valora, ¿vale? Lo que vamos a hacer, platos pequeños, ¿vale? Que él no se agobie, revisa las cantidades, a ver si es que estamos poniendo grandes cantidades, más de lo que debe. Poner pocas cantidades, él se sentirá más satisfecho, ¿vale? Y sobre todo que no haya distracciones, o sea, no por que coma con tele, a ver si tal. Eso al final el cerebro se va a otra información y no está centrado. Entonces, estar con él, comer con él, pero sobre todo, ¿vale? Que tenemos este tiempo para comer. Cuando termine, vamos a hacer ¿vale? O vamos a hacer esto, ¿vale? Pero así motivarle con algo después de comer, ¿vale? Pero no generarle, sino, porque al final estamos creando una bola y una bola, ponerle lo más nutritivo delante, ¿vale? Si, por ejemplo, le vas a dar de cena una sopa con un filete
de pollo, pues había que ponerle a ese niño el filete de pollo con la sopa o el pollo triturado en la sopa. Bien, pero la sopa no es nada energética, entonces esos niños habría que modelarlos. Son casos también muy individuales que yo estoy abierta, que Carlos os pase mi email y me hagáis alguna consulta, pero más o menos van por ahí los tiros. Bien. Y presentarlo, ¿vale? En este caso, perdona, te había dicho plato pequeño, al niño inapetente hay que darle plato grande y para que parezca que come menos, ¿vale? Que ahí me he liado, ¿vale? Y mucha diversidad de color y no calentar mucho los alimentos, ¿vale? Porque el alimento caliente produce saciedad, si no se lo calentamos mucho, para él es mejor. Si no, tiene que esperar a que se enfríe, ¿vale? Y que el niño colabore en el proceso, esto es muy importante, que cocine, ¿vale? Que ponga la mesa, ¿vale? Porque se involucran un poquito más en la comida, ¿vale? Para ellos no le parece inapetente nada interesante comer a ese niño inapetente, pero si le, ¿vale? Esos programas de tele tan divertidos, vamos a hacer algo, entonces cuando le empieza a motivar un poco el tema, a lo mejor come mejor, ¿bien? Y los que comen, demasiado, pues, ¿qué puede pasar? O prevención de los trastornos de comportamiento alimentario. ¿Por qué lo he metido junto? Bueno, es que esto es otro melón, entonces si creamos una charla de esta, podemos quedar ahí muchísimo, pero sobre todo tenemos que trabajar esa prevención del trastorno de comportamiento alimentario, dándoles de comer pues bien, normal y teniendo atención. El niño que come demasiado, pues aunque parezca que no, son muy parecidos los consejos, ¿vale? A los otros, pero pues al revés, pues plato más pequeño, ¿vale? Y dejarle repetir de verdura, ¿vale? No se le recomienda que repita los segundos platos. Esto en el comedor es importante que se transmita, ¿vale? Si el niño es muy comilón, que se repita el primer plato, no el segundo plato, ¿vale? Esto es importante, el primer plato al final es verdura o el postre la fruta. Si te has quedado con hambre, muchos niños, o hay etapas, por ejemplo mi hija adolescente, tengo hambre, bueno, pues cómete una fruta, y tengo hambre, pues cómete otra fruta, y tengo hambre, pues cómete un yogur. Bien, la comida principal, el sello, que son las cantidades apropiadas, ya has comido lo suficiente. Ahora te tomas esto y al otro rato pues ya tendrás la merienda y enseñarles a esperar, ¿vale? A esperar también, tanto al inapetente como al no inapetente. Te hay que esperar entre 2 y 3 horas para que hagas el vaciado gástrico, te limpies, también esto mejore tu flora intestinal, que ahora hablaremos, y generes apetito. Si estamos dándole cada muy poco, no estamos alterando, ¿bien? Y yo creo que sobre todo eso, masticar bien y dejar el cubierto en la mesa, ¿vale? Sobre todo en la mesa o en la familia, evitar hablar de pesos, ¿vale? Hay que intentar evitar hablar de peso, o yo voy a un nutricionista para perder peso. No, yo voy a un nutricionista para comer mejor. Los nutricionistas enseñamos a comer y a comer mejor. Que en ciertas personas se produzca una pérdida de peso subyacente, fenomenal, pero no hacemos para perder peso, sino que las personas van perdiendo peso porque están regulándose en su momento, ¿vale? Entonces esto es muy importante y luego normalizar el cuerpo, ¿no? Pues una persona que es más fuerte, pues siempre va a tener esa tendencia al cuerpo más fuerte, y también una persona que es muy delgada, por mucho que le demos de comer a un niño que es muy delgado, yo no le voy a convertir en gordo, igual que a una persona que es muy robusta, tampoco le voy a convertir en delgada. Cada uno tenemos nuestra propia constitución y eso hay que trabajarlo mucho y normalizarlo mucho, ¿bien? Entonces, pues más o menos yo creo que está ahí todo. Y nunca romper la autorregulación, ¿vale? Los niños generalmente este problema no lo tienen porque tienen ya su autorregulación de apetito. Estos problemas los tenemos más los adultos, pero cada vez se está viendo más en los niños, ¿vale? Bueno, pues si no para comiendo, pues planificar un poquito las comidas, que esté por lo menos 15 minutos en la mesa, que entre el primero y el segundo le digamos que lleve el plato, por ejemplo, ¿vale? Para que se mueva, pues venga, recoge este plato, ya estás colaborando. Vuelves, ahora te sientas un poquito, ¿vale? Entonces eso, reforzarle positivamente su trabajo y ponerle la consigna clara. Ahora vamos a comer y después vamos a hacer ¿vale? Jugar a comer con la mano no dominante, ¿vale? No, el que tarda 1 hora y media, esto no serían un niño muy activo, ¿vale? Que coma con la mano no dominante. Esto estábamos hablando más de una hiperactividad, ¿vale? Consejos para hiperactividad, ¿vale? Os los dejaré porque son bastantes, ¿vale? Y bueno, pues también quise poner pues el trastorno del espectro autista porque es muy importante. Tenemos que entender que la alimentación no es la causa, ¿vale? Pero sí puede influir en su evolución, ¿vale? Entonces, como hemos dicho, bueno, los TEAs generalmente son muy hipo o hipersensibles, por tanto, la alimentación les va a influir mucho
Podemos encontrar niños pues muy selectivos que solo quieren comer un color, una textura, un orden de las comidas, ¿bien? Entonces eso va a llevar a problemas. Entonces, ¿cómo se trabaja con estos niños? Siendo aún más adaptativos, aún más progresivos y de manera muy lenta, ¿vale? Con un conjunto, pues con un equipo. ¿Qué debemos de evitar en los niños TEA? Pues alimentos que tengan mucho azúcar, que tengan glutamato monosódico y colorantes, porque sí se ha relacionado que puede producir aún más sensibilidad, por lo que hemos dicho. Si los niños ya son sensibles y le ponemos esto que produce mucho subidón, pues va a tener más alteración de la que él por sí ya tiene. Ya está, no tiene más, ¿vale? No hay que quitar gluten, no hay que quitar por sí, ¿vale? Porque se habla, y si el niño autista le quito gluten, ¿mejora la enfermedad o se quita la enfermedad? No, ¿vale? Pero sí que se ha visto que puede ser que tenga más predisposición a cosas autoinmunes y tengan alteraciones o de la microbiota porque está conectada con el cerebro. Entonces, bueno, pues si en casos particulares vemos diarreas, inflamaciones, se puede trabajar con ciertas dietas sin gluten o sin lácteos, pero tienen que ser pues muy bien diagnosticado, muy bien evaluado con su terapeuta, con su médico, con su nutricionista y ver por qué lo ponemos, ¿vale? Pero no es general, ¿vale? Lo que quería llamar la atención, ¿no? Sobre todo, bueno, esto, ¿vale? Pues como se trabaja muy despacito, trabajando mucho la movilidad, ¿vale? Para mejorar la alimentación. Y bueno, nos vamos aquí de la cuestión, el sistema nervioso, cómo se relaciona, ¿no? Bueno, pues vamos ahí a ver un poquito de anatomía. El sistema, me estoy alargando un poco, ¿se está haciendo larga? ¿No? Vale. Bueno, esto es volver un poquito porque también tenemos que entender dónde están las cosas situadas para entender cómo se relacionan. Bien, tenemos por una parte, esto ya seguro que lo hemos repasado con nuestros hijos en primaria, sistema nervioso central y el periférico. Bien, el central al final es el director, el que manda las órdenes al sistema periférico, que es el que la va a mandar a los diferentes órganos y músculos para movernos o para hacer su función. Bien, tenemos el sistema somático, que son los voluntarios, el músculo, y el autónomo, que es lo involuntario, los órganos. ¿Vale? Y dentro del autónomo tenemos el simpático, que es el que se activa cuando estamos pues, con estrés, ¿vale? Y se va a generar con cortisol y adrenalina, y el parasimpático, que es el del descanso, cuando estamos en relajación. Y a este quería llegar, porque este es el que nos ayuda a absorber los nutrientes y a obtener energía. Entonces, si este sistema no lo tengo bien gestionado, ¿vale? Pues voy a tener problemas de digestión, problemas de absorción. Si no absorbo bien, yo puedo comer mucho plátano, mucho cacao, mucho pavo, mucho huevo, pero si mi sistema nervioso no está funcionando, no absorbo bien y voy a tener más problemas aún. Bien, entonces, luego también sabemos que esos dos sistemas, y hay otro que está en el intestino, ¿vale? Ahí hay millones y millones de neuronas que van a tener lo que llamamos el cerebro intestinal, ¿vale? Entonces es súper complejo y sabemos que tiene muchísima implicación, ¿vale? Entonces, bueno, este vídeo es muy gracioso, pero bueno, lo voy a pasar porque si no se nos alarga, ¿vale? Lo que sí sabemos es que están conectados, ¿vale? En ambos sentidos. Los dos sistemas, ¿vale? Tienen muchas neuronas el sistema digestivo y muchas neuronas el cerebro. Entonces está en constante comunicación. ¿Y cómo se comunican ambos sistemas? Por señales que son producidas por las bacterias intestinales, lo que llamamos la microbiota, ¿vale? Entonces, si este tiene alteraciones emocionales porque esté triste, porque esté contento, va a activar un tipo de señales aquí. Si está triste, va a activar otras, ¿vale? Que generalmente son más de enlentecimiento. Y si tengo mal la flora intestinal, también va a producir que mi cerebro le mande unas señales de alteraciones emocionales, ¿vale? Entonces, están súper conectados. ¿Qué sabemos? Fijaros que el 90%, este dato yo creo que dice mucho, de la serotonina, que hemos hablado que es la hormona de la felicidad, la producimos en nuestro intestino. Entonces, si nuestro intestino no está funcionando bien, no manda serotonina y no vamos a estar
en un estado normal. ¿Qué podemos hacer? ¿Quién produce la serotonina? Las bacterias de nuestro intestino. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Cuidar a nuestras bacterias, ¿vale? Para estar un poquito mejor, ¿vale? ¿Y dónde está la autopista y la conexión entre el cerebro y el estómago? El nervio vago. ¿Sí? Los probióticos que se compran en la farmacia, ¿eso es bueno tomarlo de vez en cuando? Porque dicen que ayuda al intestino. Es bueno tomarlos, sobre todo como es una suplementación, si observamos que puede estar ocurriendo algo que no está bien en orden. Si observamos que hay algo no en orden, sí. Si no, no. Exacto, porque tengo un momento de mucho estrés, porque he tomado un antibiótico y he alterado mi flora intestinal, ¿vale? O si no estoy comiendo bien, probióticos, que ahora hablaremos de dónde como probióticos, cómo puedo nutrir a meter a más probióticos y qué alimentos le tengo que dar, que es el prebiótico, pues ahí hay que suplementar. Pero si nosotros, si nosotros comemos bien y estamos bien, esto suele funcionar en orden, ¿bien? Entonces hay que dar pistas de cuándo, para cuándo suplementar. No podemos estar suplementando siempre, además son carísimos, además están en evolución, esto está investigándose. Todavía no se sabe bien cuáles son los súper buenos, unos para una cosa, otros para otro. Dar cualquier probiótico por dar, no. Hay que saber, lo tienes que tener pautado por un profesional o tenerlo muy claro. Cuando te dan un antibiótico, esto ya lo sabemos todos, ¿verdad? Cuando nos dan un antibiótico, hay que tomar un probiótico, ¿bien? De vez en cuando es bueno tomarse alguno. Bueno, si tengo síntomas como estreñimiento, diarreas, aumento de gases, decaimiento, ¿vale? Estos son síntomas de que sí. Bien, entonces esta es la autopista, el nervio vago, ¿vale? Es la autopista que nos va a conectar. ¿Por qué os cuento esto? Porque si yo no tengo bien el nervio vago, que ahora os digo por qué, pues tampoco voy a hacer esa conexión, esa autopista está mal, ¿vale? Si yo tengo mal nuestra microbiota, como tú me preguntabas, ¿qué puede pasar? Que en un futuro desarrolle enfermedades neurodegenerativas o psiquiátricas, pues neuropsiquiátricas, depresión, ansiedad, enfermedades metabólicas, también está asociado, como diabetes, como obesidad, trastornos gastrointestinales que estamos viendo cada vez más, ¿vale? Tenemos problemas pues de dolores funcionales, de tripa, esto en niños pasa mucho, ¿vale? Quizás lo que más acusan, intolerancias a la lactosa, la fructosa, gases, diarreas, estreñimientos o dermatitis atópica, también está relacionado con nuestra flora una alteración en la microbiota. ¿Cómo cuidar esa autopista? Pues esa autopista la tenemos que cuidar, ¿vale? Bien, ¿cuándo se altera la autopista, el nervio vago? Cuando está estresado, ¿no? Porque hemos dicho que era el otro sistema que pone en estrés y que no deja funcionar a este sistema parasimpático, acordaros, parasimpático, ¿no? El que me hace parar. Si yo estoy estresado, el sistema parasimpático no funciona y si no funciona no voy a absorber bien los nutrientes, ¿vale? Y ya voy a empezar a tener problemas en el de arriba, ¿vale? Si yo no absorbo y no manda cosas al de arriba, pues no funciona. Bien, entonces puedo tener reflujo, acidez, que esto le pasa más a los adultos. ¿Por qué les pasa más a los adultos? Porque estamos estresados. ¿Pero qué está pasando? ¿Qué le está pasando a los niños? ¿Por qué? Porque antes un niño no iba a fútbol, a taekwondo, a chino, a inglés, antes no iba. ¿Por qué le está pasando ahora? Porque de aquí a hace 10 años pues les tenemos sobreestimulados. Y luego no eso, que eso a lo mejor es el menor de los problemas. Luego está con la pantalla recibiendo información. Entonces cortisol no produce. Entonces lo estamos viendo en niños, estamos viendo pues muchos dolores funcionales, muchas nuevas intolerancias que antes no había. Por ahí viene el tema. Bien. Entonces, consejitos, que es lo más importante para mejorar el nervio vago, pues hacer respiraciones con ellos, ¿vale? Inhalar, exhalar. Eso hace que empiece a funcionar la autopista, ¿vale? También darles masajes, sobre todo en esta zona, ¿vale? Cuando hacemos aquí un masaje, pues lo podemos hacer por las noches, estamos activando el nervio vago, ¿vale? Fijaros, antes de dar un probiótico, tendría que hacer estos consejos, ¿sí? Si tengo indicios de que no está yendo bien ese eje cerebro-intestino, vamos a ver si el nervio vago le podemos mejorar. Bien, podemos pasear, jugar al aire libre. En la conexión con la naturaleza, esto los psicólogos os hablarían mejor, tiene una alta relación con esta mejora de este funcionamiento del nervio vago, hacerles reír y hacerles cantar. Fijaros ahora la Navidad, qué importante, ¿no? Y que recuperar los villancicos, cantar en el cole, ¿no? Sociabilizar, fundamental, ¿vale?
y alimentos que favorezcan la microbiota o flora intestinal. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si yo tengo mejor la flora intestinal, hemos dicho que las bacterias producen neurotransmisores. ¿Qué eran los neurotransmisores? Los sobres que mandan el correo, el mensajito. ¿Os acordáis cuando veíamos Érase una vez la vida, cómo iban los mensajeros con el sobre? Esos son los neurotransmisores. O cuando hablamos de serotonina, de dopamina, esos son los sobres, ¿vale? Entonces, si yo no tengo sobres, ¿cómo voy a enviar mensajes? Se me cae por el camino. ¿Vale? Acordaros de esto, que estos dibujos eran muy prácticos. ¿Y qué es la microbiota? Pues la microbiota es un conjunto enorme, enorme, enorme de bacterias, de hongos, de un montón de bichitos que viven dentro de nosotros, ¿vale? Y que si no lo tenemos en equilibrio, vamos a producir una cosa que se llama disbiosis. Es que están descolocados de su sitio, no hacen bien su función y nos producen gases, no mandan neurotransmisores y nos ponemos irritables, nos ponemos depresivos, nos ponemos ansiosos, ¿vale? Tenemos muchos gases, además el dolor nos produce también alteración emocional, entonces es más o menos eso, y tenemos más enfermedades. ¿Por qué? Porque la microbiota lo que hace es que crea como un moco, ¿vale? Pronto y dicho, un moco en el intestino que hace que no penetren, es la principal pantalla protectora de los virus. Entonces, si yo como cosas, imaginaos que he comido cualquier cosa, tiene bacterias, todo no es nada séptico, todo lo que como está llena de cosas, o lo que toco va para adentro. ¿Y dónde va? Al intestino. Y del intestino se va a filtrar. Si yo no tengo esa capa de moco, ¿vale? Pues se filtran y me pongo más malito. Entonces, ¿qué tiene que producir el moco? Lo tienen que producir las bacterias. Tengo que tener las bacterias en forma. ¿Bien? Ese es el sí. ¿Vale? Para que os veáis un poco lo grandioso que es esto de la microbiota, pensar, ¿vale? Que ¿vale? Más o menos un bichito, ¿vale? Bueno, daría la vuelta al mundo 2,5 veces al planeta Tierra y es más o menos, tenemos tantos como, para que os hagáis cuenta, es como los seres humanos en el planeta Tierra, cada uno vivimos en el sitio que nos interesa, ¿no? Porque se vive mejor. Entonces, si a mí me cambian ahora a un desierto, no estoy a gusto porque no tengo comida, hace mucho calor. Entonces eso le pasa cuando a veces se cambian de sitio, ¿vale? Que ahora se habla mucho de estas cosas, del SIBO, del tal, pues no están a gusto ahí, están haciendo cosas que no deben porque no están en su sitio. Entonces cada bacteria tiene su sitio, pues en la vagina, aquí, en el intestino, tenemos en muchas partes para que nos protejan. Entonces tienen como cada una su ecosistema. Entonces no todas las bacterias viven en todos los sitios ni valen para lo mismo, ¿vale? Más o menos pasa unos 200 gramos, ¿vale? Y hay como 10.000 tipos. Entonces, fíjate, cuando dices, voy a tomar lactobacillus no sé qué. Bueno, pues lactobacillus no sé qué hará una cosa, pero es que tenemos 10.000, ¿vale? Entonces, esto al final lo que tenemos que cuidar es la nuestra. Y es como el código genético, cada uno, la tuya es tuya y la mía es mía. Cada uno es diferente, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo ideal es tener una buena flora, pero no todo el mundo tiene la misma. ¿Cómo se produce? Bueno, pues el primer canal es el parto. Cuando se pare, ahí es cuando se coge empezamos a tener la microbiota en el canal del parto de la mujer. Y después en la lactancia materna. Me diréis, ¿y qué pasa si mi hijo nació por cesárea o no ha tenido lactancia materna? Pues que no es tan rica, ¿vale? Como es que el niño que ha nacido por parto o ha tenido lactancia materna, pero la podemos ir a lo largo de la vida mejorando, ¿vale? Entonces esto es importante, irla mejorando, ¿vale? Y sobre todo donde más hay, que es lo que nos tiene que quedar claro, es que hay muy poca en el estómago, en el intestino hay muy poca, ¿vale? Y escasa, si hay mucha da problemas, y donde más hay es en el intestino grueso, en el final del intestino, ¿vale? Entonces, ¿qué hace la microbiota? Digiere la fibra, fabrica vitaminas, neurotransmisores, la serotonina, elimina las cosas tóxicas, ¿vale? Compite con bacterias malas porque viven en el mismo espacio, por la misma comida y por los mismos agentes microbianos, mantiene la barrera intestinal, el moco que os he explicado, y por tanto modula el sistema inmunológico, ¿vale? Nos defiende de cualquier agente extraño. Entonces, ¿cómo obtener una microbiota balanceada? ¿Vale? Pues a través de la dieta, ¿vale? Una dieta rica en probióticos, que lo tenemos en los lácteos fermentados, en los yogures, ¿vale? En el kefir, estas cosas que están fermentadas. Ahora hay cosas como el chucrut, que es la col fermentada, pues que nos viene de otros países.
Pero aquí generalmente serían los yogures. Luego, los prebióticos, que son, o sea, los probióticos es donde hay bacterias vivas, que nosotros no lo comemos. Los prebióticos sería lo que alimenta esas bacterias, bien, que sería la fibra. Ellos comen fibra fundamentalmente, o almidón resistente, que es lo que os he dicho, que es un hidrato de carbono, que es el último que se metaboliza, ¿vale? Por ejemplo, la patata. Cuando nosotros hacemos patata cocida y la dejamos enfriar, se ha vuelto tan resistente que en el intestino delgado no es capaz de metabolizar en el estómago y ya tiene que llegar al final para absorber la energía, ¿vale? Y esa energía se forma y produce pues mucha protección, ¿vale? Y la fibra, todo lo que es la cáscara de los cereales, por eso cuando comemos algo integral, no es que tenga menos calorías, no, lo integral tiene un poquito más de calorías porque abajo al final las bacterias las metabolizan, pero tiene unas calorías tan buenas que por eso lo recomendamos, ¿vale? Además de que sacia, además de que mueve la masa fecal, pero para lo que nos interesa es que es el alimento de nuestras bacterias, ¿vale? Y también le viene muy bien el pescado azul otra vez, porque el DHA pues a las bacterias también les gusta y produce más, ¿vale? El estilo de vida saludable, el tener un sueño reparador, ¿vale? Si yo no dejo descansar a mis trabajadores, estos son curritos, ¿vale? Pues al día siguiente no van a trabajar bien. Entonces tengo que dejarles descansar para que al día siguiente pues estén bien. Entonces el niño, muy importante que vuelva a dormir, que recupere, que vea el entorno, el aire libre y que realice actividad física, ¿vale? Todo esto hace potenciar también la microbiota, la gestión emocional. Si el cerebro está con emociones malas, negativas, va a decirle y va a alterar directamente, le llama por teléfono y va a alterar a la microbiota, ¿vale? Y va a potenciar que se desarrollen más las malas y que se queden pochitas las buenas, ¿vale? Entonces el estado emocional es que está en ambos sentidos. Sé que esto es complejo y que es también muy nuevo, pero tenemos con irnos hoy con ese mensaje de que están los dos relacionados y consejos para mejorar, fenomenal. Y ya en el quinto puesto, que esto está en investigación y se está empezando a hacer en algún hospital español, es que trasplantan microbiota. Cogen caca liofilizada de otra persona que la tiene súper bien y te la ponen a ti, te la comes. ¿Bien? Pues ahí está, para que veáis lo importante que es. En casos ya muy severos de personas que tienen problemas importantes, ¿vale? ¿Qué puede empeorar la microbiota en los niños? ¿Vale? Que me preguntabais. Entonces, ¿dónde dar probiótico? En momentos de mucho estrés, cuando tomamos mucho azúcar refinado, como os he dicho, el azúcar refinado potencia el desarrollo de esas bacterias que no son tan saludables. Entonces, las malas crecen y compiten por las buenas, ¿vale? Entonces, azúcar ya no solo es la alteración del estado cerebral, sino que también altera a nuestra microbiota. Las grasas saturadas generan inflamación, entonces generan que no trabajen adecuadamente, y todos esos alimentos ultraprocesados que están llenos de azúcares y de grasas, pues hace que no se desarrollen bien. Y lo que os he dicho, ya no solo es lo que como, sino lo que dejo de comer. Si dejo de comer triptófano, magnesio, pues entonces, ¿vale? No va a tener esas cosas que necesita. ¿Qué debemos hacer? Uso racional de antibióticos, gestión emocional y de ritmos, muy importante. Acostumbrar al sabor dulce de los alimentos de la fruta, grasas insaturadas y buenos procesados o fast food casero, ¿vale? ¿Qué va a dañar? El azúcar, el alcohol, que por supuesto los niños no deben de tomar, pero debemos de conocerlo en prevención del consumo de alcohol y en prevención a lo que nosotros hagamos. Si están aprendiendo por imitación y nosotros como adultos lo normalizamos tanto como antiguamente se normalizaba el consumo de tabaco, estamos viviendo todavía una normalización del alcohol. Entonces vamos a ir planteándonoslo. Harinas refinadas porque no aportan fibra, entonces vamos a ponerle, pues va a empezarle a poner alimentos integrales. La pasta les encanta, pues vamos a poner pasta integral de vez en cuando, ¿no? Antes asociamos, no, yo tomo pasta porque estoy adelgazando, no, ahora tomamos pasta integral porque quiero cuidarme. Y los edulcorantes, por tanto, todo lo que no tiene azúcar no es inocuo, ¿vale? Porque puede tener edulcorantes, todo lo que no tiene azúcar añadido, y luego pone sorbitol, malitol, todo eso le van fatal a la flora intestinal, ¿vale? ¿Qué tengo que comer? Alimentos probióticos, ¿vale? Para mejorar mi flora, lácteos fermentados sin azúcares como kefir o yogur, ¿vale? Alimentos prebióticos, lo que alimenta. Estos son
la joya de la corona, ¿vale? Los que mejor le vienen a nuestras bacterias, lo que más les gustan. El gourmet para ellas es la manzana, la zanahoria cocida, la patata cocida, el boniato, siempre que son refrigerados mejor, ¿vale? Los polifenoles, todos los frutos rojos, el cacao, los fructanos, la cebolla, el puerro, las alcachofas, las semillas que tienen los mucílagos, la chía, el lino, el agar, ¿vale? Y una cosa que se llama betaglucanos que tienen las setas y la avena. Bien, entonces esos serían como sus mejores alimentos. Bien, entonces ya os estoy dando muchas pistas para que vayáis cogiendo estos alimentos, ¿vale? Y luego los alimentos que son proteínas vegetales, la legumbre y los frutos secos tienen mucha fibra, por tanto les encanta, y las grasas omega 3 les ayudan porque son antiinflamatorias, ¿vale? Ejemplos de meriendas para el peque: un yogur natural con copito de avena, plátano y cacao puro. Me repito en alimentos, pero es que se repiten para muchas cosas. Hummus, el garbanzo que os he comentado, tiene muchísima fibra. La fibra le va a venir muy bien, y los palitos de zanahoria con unos picos integrales también. Los picos integrales es una manera muy buena de meter un producto integral a un niño, por ejemplo, o un batido de frutas del bosque con manzana y chía, ¿vale? Además, a los niños les hace mucha gracia, ¿no? Son como chuches naturales, traerle unas frambuesas, unos arándanos, acostumbrarles a estos frutos del bosque, pues es buenísimo. Ideas de cenas, pues por ejemplo, una cremita de zanahoria con una puerro y patata. Si lo hemos hecho el día anterior, ¿por qué? Bueno, para nosotros, porque no vamos con prisa y estaremos menos estresados, el concepto de bath cooking. Para esto encima es un doblete, porque lo hemos dejado enfriar. Si hemos dejado enfriar, hace que el azúcar sea resistente y lo coman las bacterias intestinales. Y luego podemos hacer, en vez de unas hamburguesas al uso o unas almóndigas, pues podemos plantearle una falafel, que es como unas almondiguitas de garbanzo, ¿vale? Y salsa griega, que es el yogur, ¿ve? Entonces ahí estamos metiendo todos esos alimentos. Otro ejemplo sería el salmón con unos esparraguitos, ¿vale? Y unos ñoquis, pues por ejemplo de patata, que podemos hacer, o un puré de patata que hemos hecho el día anterior. Puré de patata sería también ideal para esta función, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí más o menos he llegado. Será un tema un poco complejo, he querido daros como una visión muy global, una visión de nutricionista, ¿vale? Que era complejo, aunque hablamos de emociones, os se lleva un poco más a mi terreno, ¿no? Al final, ¿qué coméis? ¿Qué necesitáis darle a los niños para mejorar? Os dejo alguna cosita más, algún libro que a mí me gusta, o que he leído, que está muy enfocado en este tema hacia los niños, ¿vale? Lo que os he comentado para que utilicáis de herramienta, y depende un poco del caso del niño, pues ahí por dónde queréis tirar, pues más para ayudarles hacia un lado o hacia otro. Así que bueno, solo quería un poco que daros esa información y que lo empecéis a aplicar poquito a poco. Ya luego la elección es vuestra, pero yo creo que una vez que tengamos el conocimiento, pues nos va a hacer mucho más libre de decidir cuándo le doy, cuándo no le doy. Todo en su justa medida es saludable, no, sobre todo no ser muy radical, pero sí que tener conocimiento de cuando le doy una cosa que puede estar sucediendo, y también pues ver cómo le ayuda o no a regular las emociones, el comportamiento y el desarrollo cerebro saludable de nuestros hijos, ¿no? Que todos queremos que lleguen a lo más alto, ¿no? Entonces al final, y lo más importante no es que lleguen, sino que sean felices, ¿no? Entonces al final, muy importante. Así que bueno, muchísimas gracias por su atención. Me gustaría que alguna pregunta que haya quedado, pues me la podáis hacer aquí, o los que están viéndolo, pues sin lugar a dudas tenéis mi mail para cualquier cosa. ¿Alguna preguntilla? Bueno, me ha encantado porque habéis sido también muy... Si nos íbamos a preguntarte, no te vas. Pues os lo agradezco mucho y por vuestro tiempo. Bueno, pues nada, hasta aquí. Solo deciros que esta charla la subiremos al canal de YouTube de Lampa, y incluiremos en la descripción pues todo lo que nos ha contado ella, lo que me mande ahora, pues ya lo vais viendo, para que lo tengamos accesibles para los que estamos aquí y para los que no hemos venido. Así que nada, muchas gracias a todas.